Hola amigos, hoy os traigo algo muy especial, el Maserati Grecale Folgore, la versión eléctrica, sí, 100% eléctrico. ¿No os pica la curiosidad por saber cómo ha interpretado Maserati el coche eléctrico? A mí sí, tengo muchas ganas de probar este coche porque estoy oyendo algo raro, pero bueno. Ya está el Grinch de los eléctricos aquí reventándome el vídeo. Pues mira, el trofeo me va a venir muy bien para compararlos y saber hasta dónde el Grecale Folgore es un Maserati. Yo no sé si te gustan los coches eléctricos o no, pero el simple hecho de que una marca como Maserati, o como pueda ser una Ferrari, o como pueda ser una Porsche, hagan un coche eléctrico, a mí me da curiosidad por saber cómo lo han hecho, qué tecnología han usado, si funciona o si no. Hoy lo que vamos a tratar de averiguar, que por eso Nacho nos ha traído el trofeo y nos lo ha traído muy bien traído, vamos a averiguar si Maserati ha hecho un coche a pilas o ha hecho un Maserati con otra tecnología. Eso es lo que tenemos que averiguar, porque sí, es muy fácil, si es que esto es muy fácil, esto es coger un coche, ponerle una batería, un motor o dos eléctricos, y decir, ala, ya he hecho un coche eléctrico. Pero hay que respetar cosas. Aquí tenemos un tridente, y este tridente tiene un pedigrí. Son muchos años de prestigio, de elegancia, de deportividad, que no puedes tirar por la borda simplemente porque ahora te demanden hacer un coche eléctrico. Bueno, pues vamos a averiguarlo y para eso hemos traído el trofeo. El trofeo son 530 caballos, este son 557 caballos. Es el Grecale más potente que hay. Os hemos probado la versión GT, que tenéis ahí el vídeo. Y nos quedaría solamente el Módena, que son 330 caballos, ¿no, Nacho? 330 caballos, el GT 300, este 557 y aquel 530. Esa es toda la gama. Oye, a lo tonto nos hemos probado toda la gama Grecale, Nacho. Nos falta el Módena. Bueno, el caso es eso, que este viene y se sitúa en la parte alta. No es el más caro, porque hay 10.000 euros de diferencia, aquel es 10.000 euros de diferencia, luego al final hablaremos de precios, pero sí que es una versión, bueno, pues que se posiciona en la parte alta. Y además viene equipado con cosas que lo igualan más al trofeo que a la versión Módena o a la versión GT. Vamos a empezar por la estética. Pues si os fijáis, el coche es pues un Grecale. ¿Qué cambia? Que las necesidades de refrigeración son otras y aprovechando esas necesidades de refrigeración la aerodinámica puede ser otra. Por eso viene esto diferente. Le han puesto una parrilla totalmente diferente, que aquí la estáis viendo cómo es la versión normal y ahí estáis viendo cómo es la versión trofeo. Si os fijáis, el trofeo tiene mucha más necesidad de entrada de aire. Los eléctricos también tienen que refrigerar batería y tiene que entrar aire aquí para muchas cosas más, pero de una forma diferente, con lo cual se puede canalizar el aire de otra forma. Y entonces esto sí que vemos que es diferente. El logo, que ya veis que lleva aquí, porque aquí dentro hay sensores y un radar y el sonar y todas estas cosas que llevan los coches ahora, como los submarinos, sonar, pues está aquí metido, muy bien escondido, por cierto, dentro del logo. Vemos estas entradas que son como, en otras marcas los denominan air curtain, no sé aquí cómo se denominan, pero al final es un elemento aerodinámico funcional, esto no está de adorno. Los faros, que ya las tres versiones que hemos probado, porque aquel lo probamos ya, os dejo aquí el enlace al vídeo para que lo veáis, porque el trofeo ya lo probamos y aquí el amigo se hartó de rapar con él. Los faros con el logotipo aquí de Maserati, ilumina muy bien este coche por la noche, tiene una buena iluminación. Detalle, Folgore tiende a que todas sus piezas, todos sus detalles utilicen este color cobre, que bueno, pues es, digamos, el color que han elegido en Maserati, pues
para representar esto. De hecho, si nos fijamos en las pinzas de freno, también son del mismo color. Suspensión independiente con paralelogramo deformable, no lleva columnas McPherson. Es 4 milímetros más alto que el trofeo, pero 4 milímetros no es nada. Suspensión neumática de serie con muelle neumático y amortiguador, el amortiguador controlado electrónicamente, que también puedes variar sus leyes de funcionamiento. El diámetro de los discos son 3,50 milímetros de diámetro delante y 3,30 detrás. En cambio el trofeo tiene 3,60 de diámetro de disco y 3,50 detrás. El trofeo lleva un poquito más de disco que este. Las pinzas os habéis visto que están en cobre, pero opcionalmente las puedes poner en negro o en rojo. La suspensión neumática, tienes varios niveles preestablecidos. Tienes el nivel, digamos, más deportivo, un nivel normal y luego un nivel mucho más alto, porque esto lleva un modo de conducción off-road, con además control de descenso y esas cosas. En este caso la batería va ubicada aquí, en esta parte central, en la parte, digamos, bueno, pues el peso está ahí abajo. 2.480 kilos pesa este coche y 2.027 pesa aquel. Para que veáis el incremento de lo que ha supuesto el meter una batería, meter motores, quitar el 6 cilindros y bueno, pues esa es la diferencia de peso. Sobre el papel nos dice que dinámicamente no puede ir igual un coche con tanta diferencia de peso, pero bueno, vamos a ver cómo es. Estáis viendo esta pintura que es un poco rara. Yo no sé qué seremos capaces de sacar con nuestra cámara. Es una pintura diferente, porque es la pintura que pertenece a Fuoriserie, que Fuoriserie es fuera de serie, es el departamento de personalización, como puede ser los individual de BMW, o pues eso, es un departamento que personaliza. Y esta pintura, ¿cuánto costaba esta pintura, Nach? 16.000 euros cuesta esta pintura. 17.000 euros cuesta esta pintura. Ojo, estos coches, igual que le pasa a los alemanes, tú puedes tener una unidad solamente específica para ti, diseñada por ti, a costa de meter dinero, pero es que esto ya lo sabemos. Cualquier Audi, BMW, Mercedes, Porsche, es que mínimo un 10% del valor del coche se te va en extras. Este coche puede llevar aquí unas guías también en opción, pues por si quieres poner unos raíles, por si quieres poner una vaca. ¿Ves aquí el logo? Mira, el logo de Maserati, el tridente, en este caso va en el color cobre y en el caso del trofeo va con la rayita roja que estáis viendo. Vamos a ver el acceso a las plazas traseras, que es una cosa que me gusta ver siempre en todos los coches, porque al final es lo que te determina un poco que el coche sea versátil o no. En este coche la altura es buena, entro bien, no tengo que hacer contorsionismo. Bueno, pues esta prueba superada. No hay una dificultad para entrar o salir en el coche, lo estáis viendo. Si tienes que meter a un niño, tienes fácil acceso para sentarle y pelearte con él cuando está en la silla ahí sentado. La toma de recarga está en la parte trasera izquierda. Tened en cuenta esto por donde tengáis el enchufe en casa, donde hagáis la instalación. Recarga 150 kilovatios en corriente continua y hasta 22 en corriente alterna. No está mal. Hay rivales que en corriente continua pueden recargar a mucha más cantidad. 22 en alterna no está mal. Por la parte de atrás vemos que obviamente no hay tubos de escape, sí mantiene el diseño del difusor, no hay tubo de escape, pero sí hay sonido. Sí suena este coche. Tiene un sonido, es que suena como a coche gordo, pero suena muy poquito y muy sutil, muy sutil. Pero sí que mete un sonido. Esto es para que te oigan los peatones, básicamente. El logo de Maserati en color cobre y el resto es exactamente igual. El maletero, 535 litros de capacidad tiene este maletero. El portón, fijaros a qué altura queda. Bueno, incluso aquí podía subirlo un poco más, os lo digo por el tema también del garaje a alturas, que sepáis que se puede, con este botón, tú puedes graduar a qué altura puedes dejar el portón.
535 litros de maletero, el mismo maletero que un Grecale GT. 570 tiene la versión trofeo, porque es que este coche tiene alguna cosa más. Vemos que esto es una cosa que me gusta mucho, y es que la bandeja es muy pequeña, porque tenemos otra bandeja aquí en esta parte de arriba que es fija. Esta bandeja es pequeña y esto nos sirve para que cuando tú llegas y cargas no tengas que estar quitando la bandeja. Así todo, si quieres cargar algo un poquito más grande, pues puedes abrir la bandeja, incluso la puedes quitar de ahí y dejarla en casa. Vemos aquí ganchitos para meter cosas. Aquí bajo el fondo del maletero tenemos un hueco para meter los cables. Tienes que enrollarlos muy bien para que entren aquí, pero por lo menos tienes un sitio para meter el meneques. El Suco Meneques no hay sitio para meterlo y además creo que lo tienes que coger aparte. Aquí vemos, bueno, pues el que repara pinchazos, el compresor. Y además vemos que aquí, desde aquí podemos abatir los asientos, que está dividido en tres partes, con la central más pequeña, pues si quieres llevar aquí objetos largos. Me voy a sentar aquí con vuestro permiso, porque además ya que tengo aquí por cierto, aquí hay una toma de 12 voltios y ganchitos aquí para las bolsas. Míralo, está aquí la toma de 12 voltios y ganchitos para las bolsas de la compra. Estos son súper útiles, yo los uso mucho. Me he sentado aquí para hablaros del precio, porque sí, había que sentarse. Parte desde los 126.700. Ten en cuenta que la versión trofeo parte de los 136.000 y este da 557 caballos y aquel 530. Sí, es un precio alto, pero es que es un Maserati. Es un Maserati y estás pagando exclusividad, estás pagando también marca, pero así todo, el Grecale, dentro de lo que es el mundo Maserati, es el más accesible que tiene Maserati. ¿Qué rivales tiene? Pues el Porsche Macan eléctrico todavía no ha llegado, ya está anunciado, va a venir, pero todavía no se está comercializando, al menos en el momento en el que esté este vídeo, en el que hemos hecho este vídeo. Probablemente cuando pase el tiempo y veas este vídeo, pues a lo mejor tendrás que tener en cuenta al Macan. Pero vamos, os dejo aquí una tabla pues, con algunos de los rivales, así un poco para que los tengáis en cuenta, pero no os creáis que a día de hoy hay un rival así que tengas... Sí, bueno, aquí tenéis las opciones que hay en el mercado. Vamos a ver el motor. Los motores, no sé para qué os he abierto esto, porque, bueno, sí, aquí veis que la nada absoluta, porque aquí no hay un motor, está claro, aquí hay, bueno, pues temas de refrigeración de la batería, cosas de suministro motor, y en cambio tenemos aquí un V6 precioso, el Neptuno, un motor del que os hemos hablado mucho. Ya os hablé de él cuando probamos también el MC20, porque esta es bueno, pues una variación del MC20. Es un motor que la base es origen Ferrari, está, digamos, es muy parecido al V8 de Ferrari, pero siendo V6, bueno, pues con una tecnología diferente en lo que es todo el tema de admisión. Y aquí no veis el motor, porque lleva dos motores de 279 caballos cada uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Y estos motores se alimentan de una batería de 105 kWh de capacidad. Es una batería realmente grande. Este trabaja a 400 voltios. El otro Maserati eléctrico que tenemos, el otro sistema eléctrico que tenemos, por ejemplo el que lleva el Gran Turismo, que tenemos en Maserati, tiene 3 motores, no es el mismo sistema exactamente, lleva 3 motores, lleva un motor delantero y luego 2 motores en la parte de atrás, uno para cada rueda, y ese sistema trabaja a 800 voltios, este trabaja a 400. Vamos a ver cómo es por dentro, porque no hay ninguna diferencia, salvo 2 o 3 pantallitas, no hay diferencia entre lo que es un Grecale normal y lo que es un Grecale eléctrico, el Folgore. Y enseguida salimos a la pista y vemos lo que corren y lo que gastan.
En el interior la versión Folgore no es muy diferente de la Trofeo o de incluso de la GT que ya probamos. Igual la llave, que mirad qué llavero, este es el llavero, bueno, está chulo. El llavero pues no te hace falta sacarlo de ningún lado, el móvil lo puedes meter aquí y además tiene su carga inalámbrica, tienes aquí este hueco, pero antes de enseñaros el hueco, os quiero enseñar esta trama que lleva como fibra de carbono con una trama ahí en cobre que queda, la verdad es que queda bonita. Tenemos aquí, bueno, pues esta pequeña guantera con dos tomas USB, la grande y la pequeña, aquí dos posavasos y aquí una guantera grande donde, bueno, pues meter cosas con una toma de 12 voltios. Realmente, os digo, es exactamente igual que el resto, se arranca aquí también, la diferencia es que aquí no escuchas ronronear. Tenemos todo en esta pantalla que, bueno, pues aquí estáis viendo un poco pues todo. La pantalla funciona muy bien. La calidad de la imagen es muy buena y tienes un menú pues con muchísimas cosas, muchísimas funciones. Bueno, que ahora os contaré alguna en detalle que realmente es lo que le diferencia del resto de los Grecales. Aquí tienes el climatizador, puedes modificar lo que quieres ver aquí, pues eso, un motor, reloj clásico, deportivo, de diseño. Bueno, esto ya os lo enseñé también en el GT. La brújula, los pedales, que aquí ves el pedal de freno o el del acelerador, que lo ves ahí reflejado, o el sensor de GES. Pero al final nosotros volvemos al reloj. Aquí tenemos un botón en el que tú puedes seleccionar la altura manualmente, una que han denominado aero, que es la más baja, la normal, la off-road 1 y la off-road 2. O sea, puedes tener distintos niveles de altura de modo manual, pero también con los modos de conducción que los tienes aquí en el volante, el Drive Mode, puedes ir girando y puedes ir variando el modo de conducción que quieres ver. Los modos de conducción os los explico luego mejor en detalle, pero tienes el modo Sport, el GT, el Max Range y el Off-Road. El Max Range no es un modo para que vayas moviéndote gastando poco, es un modo para situación ya de emergencia, que tienes poca batería, pues pones ese modo. Lo puedes usar perfectamente, pero sabes que el coche no va a correr más de 120 o 130 kilómetros por hora. De esta pantalla os quería enseñar este detallito de los motores eléctricos que te va diciendo qué potencia está usando en cada motor, pero también qué potencia retiene. Y es muy curioso porque en función del modo de conducción que pones, bueno, pues va reteniendo más de uno, de otro, va aportando más de uno, de otro, bueno, pues eso es lo que es tener dos motores. También tiene drag race para medirte aceleraciones y luego tiene, añade esta de off-road, que bueno, es un inclinómetro para ver cómo está el coche, cómo está la altura. Pero una parte muy interesante está aquí, en la del vehículo eléctrico, que realmente es lo que aporta esto. Bueno, pues tenemos esta pantalla que te explica el flujo de energía, el historial, los programas, es lo que tú puedes programar, cómo cargar el coche, es decir, limitar la carga máxima a la que quieres cargar, la hora del día, la franja horaria en la que quieres cargar. Esto es muy importante en un coche eléctrico. Luego, si nos venimos aquí, en efecto, tenemos otra pantalla diferente con los distintos modos de conducción que aquí vemos, pues eso, que cambian un poquito del off-road, Max Range, el GT y el Sport, cambian un poquito la personalización, pero realmente no hay gran cosa, no hay un cambio, o sea, te sientes que estás en un coche normal. Las plazas traseras, ya aquí estáis viendo a Nacho, tampoco hay variación, o sea, el llevar una batería tampoco te modifica el coche. Así que nos volvemos al circuito, que tenemos que ver lo que corre y lo que gasta. Esta es la parte que más ganas tengo, porque esta es la parte la que, bueno, vamos a ver cómo se comporta el Folgore. Obviamente, con esta potencia sabemos que el coche va a correr, por lógica aplastante, sabemos que va a correr, pero no corre tanto como la versión Trofeo, eso es lógico, porque un motor de gasolina al final arriba puede llegar a correr mucho más, y este está limitado a 230 km por hora. Si vemos las aceleraciones, que las estáis viendo aquí, el Grecale Trofeo
ha sido el segundo coche más rápido que hemos hecho acelerando, de 0 a 1000 metros, que hizo 21,76. Bueno, pues 24,0 ha hecho el Folgore, pues como un Cupra León de 300 caballos, como un Golf R, un poquito más lento que un Golf R, como un Mini GP3, como un Audi RS Q3 Sportback. Bueno, pues está ahí, las prestaciones son muy buenas, más que los 1000 metros, porque los 1000 metros acaba a 223 kilómetros por hora, pero acaba a 223 porque está limitado a 220. A 220 el coche corta, entonces en los últimos metros los hace cortando un poquito la velocidad. Mirad el 80-120, 2,46, pues como el de un Cupra Formentor VZ5, como el de un Audi RS3 Sedan, es que son datos de coche muy rápido. 2,38 hizo el 80-120, el Grecale Trofeo. Esto para que veáis un poco lo rápido que es este coche. 4,98 de 0 a 100. De 0 a 100 original, oficial, son 4,1. Y este ha hecho 4,98. Bueno, 3,8 es el 0 a 100 oficial del Trofeo y el Trofeo hizo 3,8. O sea, que bueno, pero vamos, que eso también puede ser un tema de viento, un momento de hacer la aceleración, pero que en cualquier caso, 4,98, esto es rapidísimo, pero rapidísimo. ¿Qué significa? Que cuando tú vas conduciendo y necesitas respuesta, tienes una respuesta inmediata, pero inmediata. O sea que nos enfrentamos al tema de la vuelta sabiendo que este coche es rápido, que sale rápido desde abajo, porque si os fijáis, el 0,50... esto lo hace en 2,70, bueno, el Trofeo lo hace en 1,62, o sea, coches que traccionan bien y que sale rápido, y este coche ahí tiene algo que decir. Vamos a ver qué tal se comportan. Vamos a ver, venga, estoy intrigado. Venga, vemos primero uno. Os pongo la vuelta que hicimos en su día con el Trofeo, porque no hemos querido volver a machacar las ruedas, porque al final el coche es el mismo neumático, que por cierto, te lleva los Pirelli y los P0, llevan exactamente la misma medida. Los dos llevan 2,55 40 21 delante y aquel igual, y 2,95 35 21 detrás. Los dos van exactamente con la misma monta. Hay que pensar que este lleva los frenos un poquito más pequeños. Con eso vamos a ver qué hace. Cambio en modo manual, control de estabilidad quitado, modo de conducción Corsa, y vamos allá. Vamos allá. Entrar y va la rueda delantera saltando. Madre mía, qué grande es. Necesita más rueda este coche. Necesita un neumático más deportivo. Oh, 26,4. Oh, se puede bajar un poquito porque ha habido una que
que cambia un poquito más tarde, pero lo voy a dar por válido. Muy fácil, aprietas este botón, ¿le habéis oído rugir? Ruge, mete ahí un rugido que bueno, obviamente es artificial, pero lo mete. Luego ya no vuelves a escuchar este ruido. En función del modo escuchas un sonido u otro, pero realmente no es de estos eléctricos que te meten un sonido ahí forzado para que, bueno, para decirte, oye, que quiero que tengas sensaciones y suene. No, este no lo hace, este es discreto, asume que es eléctrico, intenta darte lo mejor dentro del tipo de coche que es. Pues nada, para empezar a andar, le das a la D. Si quisiésemos maniobrar, mira, empiezo a andar hacia adelante. No sé si os acordáis en la prueba del GT, os lo dejo por aquí, la prueba del GT, cuando tú parabas, o bueno, en el trofeo, si tú metes la marcha atrás aquí y te mueves marcha atrás, cuando paras en la maniobra, simplemente con darle a la leva, él empieza a andar hacia adelante. Este no, porque las levas gestionan el tema de la retención, entonces tienes que volver a venir aquí. Bueno, es un poco más... Bueno, pues es aquí, antes es aquí una palanca o es aquí, o sea, realmente pues la mano la tienes que mover igualmente en todos los coches. Lo que pasa que es como menos intuitivo apretar un botón, pero en el momento que te has acostumbrado, bueno, pues yo no le doy mayor importancia. El coche es cómodo en cualquier situación y además hay una cosa muy importante, escuchad. Eso que no habéis escuchado, y es que, a ver, en un coche eléctrico su mayor virtud es el silencio. ¿Qué ocurre? Que cuando tú pones silencio mecánico, empieza a entrar todos los ruidos, empiezas a escuchar todos los ruidos que normalmente no escuchabas, que si el ventilador, que si el coche de al lado, el claqueteo del diésel que se te para al lado, el motor Perkins que te ponen al lado, no sé, todo eso se empieza a escuchar. Entonces es más importante entender que un coche que esté bien insonorizado, y este lo está, y te das cuenta que, claro, el trofeo dices, jo, es que cómo suena, pero el coche está bien insonorizado, lo que pasa es que lleva un motor gordo y por eso el motor suena, pero realmente el coche está bien insonorizado porque te aísla bastante bien del exterior, no escuchas ruidos aerodinámicos, escuchas más la rodadura, pero es que esa rodadura también la tienes con el motor térmico. Lo que ocurre es que el sonido del motor tapa eso, pero así todo, no, ahí no veo ningún problema. Lo que os decía, es cómodo. Tienes distintas alturas de suspensión en función del modo de conducción que hayas elegido. Por ejemplo, en el modo GT está en el medio. Si cambiamos, que se cambian aquí, al modo de máxima autonomía, también se queda ahí. Y si lo pones en el modo Road, empieza a subir. Pero aquí lo que nos interesa más es el modo GT o el modo Sport. Sinceramente, yo me estoy moviendo con todos los modos y el modo de máxima autonomía te limita la velocidad a 130 y digamos que te apaga cosas, bueno, es un modo que la propia Maserati te dice que es un modo para cuando te queda muy poca batería, te queda menos de un 20% de batería o más o menos por ahí. Realmente no lo pongas, no, es que no lo necesitas, porque tú con el acelerador, en el modo GT o en el modo Sport, tú puedes ir dosificando como tú quieras y tú gestionas tu batería realmente como tú quieres. No es algo que necesites tocar. Las levas, esto aparte es muy importante. Las levas, que me encanta que las hayan mantenido aquí metálicas, las levas gestionan la retención del motor. Por ejemplo, tú cuando arrancas está en modo D. Y si quieres que no retenga, le das a esta leva de más y se pone en D más. Y D más es que no hay freno motor. Entonces en las autopistas, en los viajes, tú directamente le das y el coche va, le dejas correr, o llega una bajada larga, pues le dejas correr. ¿Que quieres empezar a tener retención? Pues tienes desde la D más, vuelves dando la leva izquierda a la D, bajas otra y le das a D menos, y luego D y dos rayitas. Y aquí en la D con las dos rayitas, en la máxima retención, si os fijáis, mira, voy a 20 km por hora, mirad un poco el entorno, los árboles, lo que frena, no hace la función one pedal. Realmente él llega hasta una velocidad y a partir de ahí
mira, va 5 kilómetros por hora. Se queda a 5 kilómetros por hora y a partir de ahí tú tienes que usar el pedal del freno para acompañar en la parada. Viajas muy cómodo en este coche, de verdad, no solo es cómo vas sentado, sino lo que te transmite. No sé, a mí personalmente me ha gustado. Y os diga lo que os diga Nacho, de verdad nos ha transmitido solidez, nos ha transmitido que es un buen coche. Es un Maserati eléctrico, sí, es la nueva era, pero a mí me ha transmitido que es buen coche. Vamos a ver ahora si de verdad es un Maserati o no en lo que es comportamiento. Para eso podemos el modo Sport, la suspensión automáticamente se pone en una posición más dura, pero si quisiese llevarlo en modo Sport con una posición más blanda lo pondría aquí, desactivo las ayudas y empezamos. He tenido que poner el sistema de medición por fuera porque no me medía bien. Últimamente me está pasando en muchos coches. Venga, vamos allá. Entra muy bien, están las ruedas perfectas. Oye, ¿cómo corre? Ah. Es como que sale más rápido de la curva que el Trofeo. Sí notas más peso, pero va muy... O sea, es como el Trofeo. A ver, aquí. Es como el Trofeo, pero como... no sé cómo explicarlo. Vamos allá. Mira, ahora le doy gas, como que corta y ahora de repente empieza a correr. Dosifica más cómo reparte la tracción. Aquí hay que aguantarle un poquito, sin gas. Y aquí gas. Es como llevar el Trofeo, pero sin ruido. Vamos allá. Corta par en las curvas. O sea, ahora lo explico. Ah, curioso. A ver, voy a mirar el tiempo, que tengo interés. En saber el tiempo y está por fuera. No os mováis. No os mováis. La P no tarda nada. $26.56. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno. $1.26.56. ¿Qué me decís? Que con el mismo neumático. A ver. Aprovecho que estoy parado. Bueno, qué lío de cables tengo aquí, por Dios. Con el mismo neumático hace prácticamente el mismo tiempo. Vamos a avanzar para que hace prácticamente el mismo tiempo con el mismo neumático. ¡Qué fuerte! A ver, es un Maserati. O sea, conduciéndolo es un Maserati. El sonido no es de un Maserati, obviamente, pero conduciéndolo es un Maserati. O sea, el Trofeo. Fijaros que hicimos la prueba del GT, del Grecale GT, y bueno, pues sí, iba bien, iba muy esto, pero claro, tenía mucho menos motor, pero comparado con el Trofeo, es que, mira, la gracia la tiene a la salida de la curva. A la salida de la curva, yo, digamos que, o sea, bueno, entro, freno, para el coche, bien, tenemos frenos de sobra para el peso que tenemos, hasta ahí vamos bien. Meto dirección, pesa mucho. Tengo que esperar, son curvas muy cerradas y tal y como os conté en el Trofeo,
hay que darle mucho tiempo porque es que este circuito no es para estos coches. Es una cosa que hacemos nosotros porque nos gusta, pero no es para estos coches. Un circuito más rápido sería más rápido. Pero aquí está la clave. Tú metes el coche, lo apoyas, tienes que esperar y este te permite apoyar el pie encima del acelerador y hace una cosa como que está entrando un control de tracción. O sea, él está jugando con la tracción del tren delantero y del tren trasero para salir más rápido de la curva, y sale más rápido de la curva que el trofeo. Sale más rápido. Lo que ocurre que luego el trofeo, y además los primeros, todo esto sin ver la gráfica, ¿eh? Ahora cuando pare, monto una curva, una vuelta encima de la otra y lo analizo a ver si mis sensaciones son ciertas, pero luego es como que sales de esta curva, por ejemplo, sales de esta curva, vas por aquí y de repente en este punto hace ¡boom! Y empieza a acelerar, pero con mucha fuerza. La diferencia está que el trofeo aquí, cuando estás llegando a la siguiente curva, es como que sigue corriendo más. Y este ahí como que se ha quedado un poco menos, pero ha salido más rápido de la curva y al final ha llegado a hacer prácticamente el mismo tiempo. ¿Qué os parece? ¿Lo esperabais así? Yo no. Yo esperaba un cepo de coche en circuito, en vuelta rápida. Yo esperaba un coche, sí, en carretera me he dado vueltas con él y va muy bien, pero es que en carretera es que ya vas a un ritmo que he ido al mismo ritmo con los dos coches. Pero aquí yo me esperaba, verás el peso, verás, sí, aunque tenga más caballos, no va a empujar igual, no, empuja y... Han hecho un Maserati eléctrico. Tengo muchas ganas de ver qué hace Porsche con su Macan, si son capaces de hacer esto mismo, de transmitir lo que transmite, quitando el sonido, que transmitir a las manos lo que ha conseguido Maserati con este coche, que ha conseguido transmitir lo mismo. Habéis visto la vuelta del trofeo. Yo me he dado otra vuelta para recordar sensaciones o sea, es que ha sido bajarte de uno y subirte en el otro y notar que es el mismo coche. Notas que el peso está más bajo, hay menos balanceo de carrocería, hay menos movimiento. El otro iba como dando más saltos, en cambio no. Está como más... Claro, si es que tiene todo el peso abajo, si es que es lógico. Vamos a seguir analizando el vídeo, verás cuando le cuente a Nachete el tiempo. ¿Qué? ¿Os lo esperabais? ¿Os esperabais que fuesen igual de tiempo? No van igual de... O sea, el comportamiento no es igual, ahora os lo matizo. Pero de tiempo, ¿os imaginabais que iban a hacer el mismo tiempo? Ojo que estamos en un circuito ratonero. Un circuito muy de coche GTI, más que de coche de 500 caballos. Y más ya si hablamos de sub. De hecho, el trofeo hizo 26.43. Al final, el Stelvio, que es la misma base del trofeo, pero bueno, que llevaba un neumático un poquito mejor, 25.37 hizo. Pero que básicamente han rodado en el mismo tiempo. Es increíble. Hay cosas, bueno, no es increíble, todo tiene una explicación. Obviamente, tiende a ser más rápido el trofeo, porque tiene un motor que da mucho de sí. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un peso mucho más abajo, aquí hay un peso de batería mucho más abajo y ahí detrás hay un peso mucho más abajo, con lo cual baja mucho el centro de gravedad este coche. A eso le sumamos, sí, aunque pese más, pero el peso está mejor repartido. A eso le sumamos que la capacidad de tracción es mejor. Os he dicho en la vuelta que tenía la sensación de que salía más rápido de las curvas. Bueno, pues la sensación es que sale más rápido de las curvas, pero que también pasa más rápido por las curvas. La realidad, porque he puesto las curvas de las gráficas de uno y otro, las he montado una encima de la otra, y sale que sale más rápido. Lo que pasa es que luego el otro, al final, como que estira un poco más y llega un poquito más de punta en determinados sitios, no en todos. Donde puede desarrollar la velocidad, pues aquel es más rápido. Pero todo eso hace que cada uno siendo más rápido en lo suyo, al final el tiempo sea prácticamente el mismo.
en los dos coches. Este coche, cuando lo tenías metido en mitad de la curva, acelerabas a fondo y le notabas como que no quería andar y de repente empezaba a traccionar, jugaba con el par entre un tren y otro, no te hacía trabajar con el volante y traccionaba y salía. En cambio el otro es más fuerza bruta. Entro dentro del coche, o sea, entro dentro de la curva, empiezo a acelerar, empieza a derrapar de atrás, me obliga a hacer el contravolante, el tren delantero empieza a tirar, el trasero a empujar, sales derrapando y sales... Bueno, estáis viendo todo el vídeo cómo sale derrapando, y este apenas se mueve. Este coche es más efectivo, Obviamente, quien se compra este coche no va a hacer lo que hemos hecho nosotros hoy, pero es que el que se compra el Trofeo tampoco lo va a hacer, no lo va a hacer ninguno de los dos. Pero al final, esto es una medida más, como puede ser un 0-100, como puede ser el 0-1000 metros, como puede ser el consumo que os voy a hablar ahora. Es una medición más que nos da a entender de lo que es capaz un coche o no. Cuando he parado, he dicho, es un Maserati, y es que es un Maserati. ¿Por qué? Porque las sensaciones que tengo al volante, verás tú, los haters de los eléctricos, aquí es cuando nos tiran las piedras. Las sensaciones son las mismas. Conduciendo tienes sensaciones muy parecidas. El otro tienes un contravolante, en este tienes un paso más rápido. Pero al final, las inercias en moverse tal cual, sientes que estás en el mismo coche. ¿Qué cambia? El sonido. El sonido, que ojo, el sonido para mucha gente es el 80 al 90% de las sensaciones, pero el sonido no son todas las sensaciones. Si hacemos un símil musical, esto es las 4 estaciones de Vivaldi. Vas conduciendo, escuchando la primavera, el otoño, el invierno, y aquel estás escuchando el Highway to Hell de AC/DC. Es una cuestión de gustos personales, es una cuestión de agrado. Este coche es súper agradable de conducir. Hemos estado aquí el Grinch y yo, además debatiéndolo mucho, y llegas a la conclusión que te mueves con él con un agrado, con un confort y a unas prestaciones. Si vas a velocidad a todos sitios, con ese sonidito que tiene y el agrado de llevar el coche eléctrico, y en aquel vas con tu rock duro a todas partes, que llega un momento que estás moviéndote por el atasco y llega un momento que te puede llegar a estresar ese sonido. Obviamente nos vuelve locos aquel coche, nos vuelve locos, pero es que este coche de verdad, es que no tiréis piedras al eléctrico, tirárselas a los políticos, a los temas de la recarga, todas esas cosas, pero como tecnología y funcionamiento está funcionando. Y ya, bueno, os he hecho el símil de la música, no sé si con eso os queda entendido. Y en la parte del consumo es interesante. El Grecale Trofeo gastó 8,6 litros de media en carretera y 16,6 en ciudad, litros a los 100. Bueno, pues ahí tenéis un consumo del Grecale que se quedó, pues mira, como un BMW M2, más o menos, gastando más en ciudad, obviamente, porque es más grande y pesa más, como un Mustang Mach-1, como el Stelvio Quadrifoglio, gastó un poquito menos que el Stelvio. Pero claro, si nos venimos al consumo del eléctrico, mirad qué consumo ha hecho. Nos ha sorprendido que haya gastado tan poco, porque en carretera ha hecho 19,3 kilovatios hora a los 100 y en ciudad 17,3. Si os fijáis, se queda un poco, veis esta tabla, se queda un poco a mitad de tabla. Os ponemos la batería bruta y hacemos un cálculo de la autonomía teórica con el consumo medio que hemos hecho y esa batería bruta, y sale unos 574 kilómetros, que 574 kilómetros no lo haces, vamos, es imposible hacerlos, porque este consumo que nosotros medimos lo hace Ned Flanders, que ya sabéis que Ned Flanders va siempre a 120 como muchísimo. Entonces, es un consumo que, bueno, lo hacemos siempre igual, pero para que tengáis una referencia, la misma referencia con todos. El consumo medio oficial de este coche son 24,7, y nosotros nuestra media nos ha salido más baja que ese consumo. Este coche te vas a mover si vas tranquilo te vas a mover por los 20, entre los 20 y 22, si vas tranquilo. Pero es difícil ir tranquilo con este coche, porque siempre le pegas un acelerón y siempre le quieres sacar un poquito más de lo que tiene. Os he hecho esta tabla que después de gastarte el dinero que te has gastado en el coche, a lo mejor te da igual,
Pero con esta tabla, bueno, aquí lo veis, ahí tenéis el precio del litro, el precio del kilovatio, el consumo medio que le hemos sacado y el coste por kilómetro que sale de 0,19 euros aquel y 0,03 euros usar este coche, de coste por kilómetro solamente teniendo en cuenta el consumo. Si, bueno, pues te sale que llenar el depósito al precio que os he puesto, en este son 15,75 cargar la batería, 15 euros, y en aquel son 98 euros llenarlo. Bueno, pues un poco así porque tengáis una referencia que, bueno, que a lo mejor este es el primer vídeo que sacamos esto, bueno, sacamos algo en Lolos Peugeot, pero bueno, esto lo sacaremos a partir de ahora en todos los coches. Conclusión. Nos ha gustado. Nacho, ¿te ha gustado? Me ha encantado. ¿Te han contado? Lo negaré siempre. Lo negará siempre porque además Nacho, que es italiano, hijo de italiano, cuando salió de él, o sea, lo que hemos hecho al principio de vamos a traer un Maserati, dice, ¿cómo nos vas a traer un Maserati que no suena? Pues sí, pues suena, es extraño, pero vamos a traer un Maserati que no suena. Me dijo, pues hay que traer el trofeo. Digo, pues vale. Y entonces ha sido cuando hemos creado esta comparativa para ver cuánto de Maserati tiene este coche, y menos el sonido, lo demás lo tiene todo, así que... De hecho, en el día a día, y lo volveré a negar siempre, me gusta más el eléctrico que el trofeo. Lo estáis oyendo, le estoy adoctrinando, y eso que yo no soy fan de los eléctricos, a mí me gusta el eléctrico pequeño, no el eléctrico grande, pero al final los usas, estamos hablando de uso, los utilizas y funcionan de maravilla, y tienes, bueno, pues todas estas cosas que habéis visto hoy. Luego ya es el tema de las recargas en España, pero ya hay gente viajando, tú vas por la carretera y vas adelantando Teslas, pero eso, os habéis fijado el matiz, adelantando, pero ya están viajando, y con este coche puedes viajar perfectamente. Ten en cuenta que este coche, con la autonomía que sale real y tal, este coche, 350 kilómetros... Sí, a Valencia llegas, 350 kilómetros, 400, si vas tranquilo te los haces, y luego, bueno, pues te mueves por ahí. O sea, este es un coche que si vas rápido, te vas haciendo 250, 300 kilómetros como mucho, y vas parando y vas cargando y tiras. Bueno, pues es otra forma de viajar, el mundo ha cambiado. Aquel gasta también, aquel gasta, y si va rápido, pues lo que pasa es que, claro, vas a ir más rápido y las recargas van a ser más rápidas, eso por supuesto. Bueno, pues visto esto, el mundo nuevo que nos llega, ahora vamos a repetir esta misma, la quiero repetir con el Gran Turismo, ¿os parece? Repetir esto mismo pero con el Gran Turismo, probar el Gran Turismo en el INTA y probar el Gran Turismo eléctrico, a ver qué ocurre. Y en cuanto esté el Macan lo quiero traer para ver si Porsche ha sido capaz de hacer lo que ha hecho Maserati, que es llegar a transmitir lo que es tu marca y lo que es tu esencia, pero con un eléctrico. Ojalá lo consigan, yo creo que sí, que lo van a conseguir. Pero de momento tenemos el Folgore. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Os dejo todos los enlaces aquí abajo de AutoScout en los que vais a poder ver este Maserati en versión nueva, todos los Grecale que hay. Os pongo todos los Grecale que hay, tanto nuevo como de segunda mano que se venda en España. Bueno, en España y fuera, que en AutoScout también vendemos fuera. Muchísimas gracias por estar ahí. Nacho. Adiós. No, quédate el eléctrico, yo me llevo el otro. Pues nada, se lleva el trofeo, pero a ver si puede pagar la gasolina.